Programa 52, volumen de conos y cilindros. En este programa deduciremos las fórmulas para calcular el volumen del cono y del cilindro. En segundo año comenzaron con el estudio de los cuerpos geométricos. ¿Recuerdan qué tipo de cuerpos son estos? Los cuerpos geométricos, tales como prismas, pirámides, cilindros y conos, aparecen a menudo en nuestra vida diaria, por lo que frecuentemente resulta necesario calcular sus volúmenes. Veamos. Ya conocemos las fórmulas para calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos. Por ejemplo, el volumen de un prisma recto es igual al área de la base multiplicada por la medida de la altura. Esta fórmula permite calcular el volumen de cualquier prisma recto cuya base sea un polígono. Observemos cómo cambia la base de los prismas al aumentar el número de lados. Si se continúa aumentando el número de lados de la base, los prismas sucesivos se aproximan cada vez más a un cilindro. Comenzamos con un prisma que tiene como base un triángulo equilátero. El volumen es el área de la base por la altura del prisma. Aumentamos un lado a la base. Con la base cuadrada, un lado más y obtenemos un prisma cuya base es un pentágono. El área de la base pentagonal es el perímetro del pentágono por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma correspondiente es el área de la base por la altura. Si seguimos aumentando el número de lados del polígono, el volumen se calcula de la misma manera. En cualquier caso, sin importar el número de lados, el área de cualquier polígono regular puede escribirse como su perímetro por la apotema sobre 2. Y el volumen del prisma regular es simplemente el área de la base multiplicado por la altura del prisma. Aumentando cada vez más el número de lados de la base del prisma, el polígono se aproxima cada vez más a un círculo. Al aumentar el número de lados, la apotema de los polígonos se aproxima al radio del círculo. Pero la fórmula para el área de la base sigue siendo perímetro por apotema sobre 2. Así es, el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Y la apotema se convierte en el radio del círculo. El volumen del cilindro resultante es, por lo tanto, el área del círculo por la altura del cilindro. Área de la base por altura. Obtengamos ahora la fórmula para calcular el volumen de un cono. Tomen un cono y un cilindro que tengan la misma altura y el mismo círculo como base. Llénelo con arena. Vaciamos el contenido en el cilindro. Repetimos esto hasta llenar el cilindro. Parece que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono si ambos tienen la misma altura y base.
Y entonces, ¿cómo podremos expresar la fórmula para obtener el volumen del cono? Sabemos ya que la fórmula para calcular el volumen de un cilindro es volumen igual a área de la base por altura. Y como acabamos de ver, un cono de la misma altura y con la misma base parece que tiene la tercera parte del volumen del cilindro. Entonces, para calcular el volumen del cono, hay que multiplicar el área de la base por la altura y dividir entre 3. Pero solo hemos obtenido experimentalmente la fórmula del volumen del cono. ¿Habrá alguna manera matemática de obtenerla? Al igual que con el cilindro, la fórmula del volumen del cono puede obtenerse mediante una sucesión de pirámides rectas, en la que se aumenta el número de lados de la base, manteniendo constante la altura hasta llegar a la base circular del cono. El volumen de una pirámide está dado por área de la base por altura sobre 3. ¿Notaste lo que pasó? La fórmula para calcular el volumen de un cono es también área de la base por la altura sobre 3, donde el área de la base es pi por radio al cuadrado, lo cual confirma la fórmula obtenida comparando los volúmenes del cono y del cilindro vaciando arena. Existen distintas maneras de obtener las fórmulas de los volúmenes de los cuerpos geométricos. Sin embargo, los cálculos pueden ser complicados y engorrosos. A lo largo de la historia, los matemáticos estuvieron preocupados por la obtención exacta de los volúmenes de los cuerpos. Arquímedes obtuvo algunas de las fórmulas del volumen de cuerpos geométricos. ¿Quieren conocer más sobre la obra de este matemático griego, uno de los más importantes del mundo antiguo? Arquímedes de Siracusa es conocido hoy como una de las más grandes figuras en ciencias y matemáticas de la antigüedad. Los sabios de su época lo reconocían llamándolo el maestro, el geómetra, el gran sabio. Arquímedes nació en el año 287 antes de nuestra era en Siracusa, Sicilia, donde vivió casi toda su vida. Entre sus obras más famosas se encuentra Sobre la esfera y el cilindro, en la cual introduce algunos de los fundamentos del cálculo diferencial e integral. Arquímedes murió en el año 212 antes de nuestra era, cuando el ejército romano tomó la ciudad de Siracusa. A pesar de las órdenes del cónsul romano Marco Claudio Marcelo de respetar la vida del sabio, Arquímedes murió en manos de los invasores romanos durante el asalto a la ciudad. Cuenta la anécdota que unos soldados lo encontraron haciendo operaciones y dibujos en la arena de la playa. Los soldados pisaron sus cálculos, a lo que Arquímedes protestó furioso y uno de los soldados le dio muerte. Se dice que sus últimas palabras fueron: "No molestes a mis círculos". Según los historiadores griegos, por deseo expreso de Arquímedes, el resultado principal de Sobre la esfera y el cilindro fue grabado en su lápida como epitafio. En la lápida de su tumba se grabó el símbolo pi y la siguiente figura, lo cual significa que el volumen de la esfera es 2/3 partes del volumen del cilindro que la contiene exactamente. Arquímedes llegó a este sorprendente resultado matemático a través de una serie de cálculos geométricos y deducciones lógicas que, 18 siglos más tarde, serían retomados por Cavalieri, Newton, Leibniz y otros para desarrollar el cálculo integral y diferencial. Verifiquemos empíricamente el resultado grabado en la lápida de Arquímedes. Tomemos una esfera de radio R y el cilindro recto que la circunscribe. Llenemos el cilindro con agua y sumerjamos la esfera en el cilindro. ¿Qué crees que suceda? Se derramó mucha agua. ¿Cuánta? El líquido que se derramó corresponde a 2/3 partes del volumen del cilindro, pues solo nos quedó 1/3 del agua que había en el cilindro. Es decir, el volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro, que es el resultado que encontró Arquímedes.
pero en este caso la altura del cilindro es igual a 2 veces el radio. Y al multiplicar obtenemos que la fórmula para calcular el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Aunque este no es el procedimiento que siguió Arquímedes, puedes consultar más acerca de su vida y de cómo llegó a este resultado en la siguiente página de internet. Busquen a su alrededor cosas que tengan forma de estos cuerpos geométricos. Un tinaco, un envase de refresco, un silo para almacenar semillas o un cono para beber agua. Y apliquen las fórmulas que vimos hoy para conocer su volumen. ¡Hasta la próxima!